tal? Bienvenidos a Desde mi humilde punto de vista. Reciban un cordial saludo de su amigo Marco Antonio, transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Pues bien, con la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda, obviamente que se puede poner en duda la lealtad de de los generales o del ejército hacia el gobierno de México. Podemos estar confiados, podemos estar seguros que el ejército mexicano le es leal a su comandante supremo, al que esté en turno. Y también sabemos que en el ejército, desde que se inicia alguien en el ejército, siempre están dispuestos a obedecer a su mando inmediato superior. O sea, que definitivamente estas gentes, con todo y que sean generales ya de brigada o brigadier, definitivamente obedecen al comandante supremo. Y el comandante supremo definitivamente es el presidente de la República en turno. Sabemos también, desde que yo tengo uso de memoria, que muchos miembros del ejército han participado en contubernio con grupos delictivos, específicamente con grupos dedicados al narcotráfico. Miren, yo recuerdo hace muchos años, en los años 70 y tantos, cuando estaba de presidente Luis Echeverría Álvarez, que el ejército fue el que participó en la matanza del casco de Santo Tomás. Y me consta porque prácticamente yo les he comentado que yo fui compañero de la secundaria de muchos hijos de militares y estos militares recibieron la orden de presentarse en el casco de Santo Tomás y de abrir fuego en contra de los estudiantes. Sabemos que en la matanza del 68 también participó el ejército en contra de los estudiantes cuando era presidente de la República el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. O sea, desde entonces se han cometido actos criminales por parte del ejército. Pero, obviamente, no fue por cuenta y riesgo propia, sino fue porque recibieron la orden de su comandante supremo. Y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México es el presidente en turno. O sea, que la verdad al que debemos culpar es al presidente que haya estado en esos momentos al mando del país. Él es el que dio la orden. Ahora, en el 71, casualmente yo me encontré con varios compañeros de la secundaria y con sus papás que participaron en la matanza del casco de Santo Tomás. Y la verdad es que muchos de ellos a mí me llegaron a comentar que sí estuvieron presentes en la matanza del casco de Santo Tomás y tuvieron que disparar sus armas. Ellos dicen que abrieron fuego, pero procurando no herir a ninguno de los estudiantes. Bueno, eso es lo que me dijeron a mí, con lágrimas en los ojos. Gente muy dura, porque de verdad la educación en el ejército es muy dura. Si están acostumbrados a ver atrocidades y sin embargo para que se les salgan las lágrimas es porque saben que lo que hicieron no estuvo nada bien y menos todavía teniendo hijos en preparatoria o en los primeros años de la facultad. Y aún así tuvieron que participar. Y lo único que pudieron hacer fue procurar no herir a los que estaban manifestándose en esos momentos. Ahora, también sabemos que no nada más fue el ejército, sino hubo un grupo paramilitar denominado en aquella época los halcones, que era un grupo que casualmente conocí yo varios muchachos que pertenecían a los halcones y que ellos decían recibir su sueldo
en gobernación, en la Secretaría de Gobernación. Hasta dónde sea cierto esto, yo no lo puedo asegurar, pero ellos me lo dijeron. Yo no fui halcón, o sea que yo definitivamente desconozco si esto sea cierto o no. Pero lo que sí sé es que en los años 70 yo tenía que ir muy seguido a la ciudad de Apasco, en Hidalgo. Y desde la carretera se veía un campo a lo lejos, que se veía muy bonito, porque se veía de muchos colores. Y yo, a las personas que iba a ver a Pasco, les pregunté en alguna ocasión que qué era lo que había de siembra en esos terrenos, porque se veían muy bonitos los colores. Y a mí me dijeron que era amapola. Y ay, pues vamos a conocer las amapolas, porque yo nunca las había visto. Y no sé por qué no las había visto, porque hubo una época cuando yo era niño o muy joven, que había amapolas sembradas hasta en los camellones de Insurgentes Norte, sobre todo en la lateral de Insurgentes, ahí había mucha amapola, y también en los camellones de Paseo de la Reforma. Sí, obviamente en aquella época, pues eran muy pocos los que sabían que de esta planta se podía extraer algún alcaloide y estaba permitida la siembra de estas flores. Pero ya en los 70 ya se sabía o ya estaba prohibido el cultivo de esta flor. Entonces las personas a las que yo fui a visitar a Pasco me dijeron, ni vayas ahí, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no? Porque los caminos están custodiados por el ejército y no permiten que nadie se acerque. ¿Por qué? Porque es amapola y la amapola la procesan y de esta sacan sustancias ilícitas. Bueno, con esto me di cuenta que el ejército sí estaba participando en contubernio con grupos criminales dedicados al narcotráfico. Bueno, pasa el tiempo y obviamente después, en el año del 75, puse mi primer restaurant bar y ahí tuve contacto con mucha gente de la policía, también de gente que se desvelaba y que iba a tomarse una copa y a ver una variedad. Y sí me enteré o sí conocí mucha gente que por desgracia se dedicaba al tráfico de sustancias ilícitas y de otras cosas, ¿sí? Como clientes. Pero por desgracia uno como dueño convive con mucha gente. Y quiera uno que no, escucha muchas cosas. Y sí me enteré que precisamente muchas de las mercancías ilícitas que se transportaban desde el estado de Guerrero hasta Estados Unidos lo hacían en camiones del ejército. Y obviamente tenían el paso franco hasta allá, no había ningún problema. Ya en la frontera ellos no sé a quién se le entregaban, ni no sé cómo la pasaban a Estados Unidos. Pero seguramente se le entregaban a algún grupo dedicado a este tráfico en la frontera del lado mexicano, y ya como la pasaran, pues bueno, ya era problema de ellos. Pero en época de Salinas de Gortari, sí, trabajó con su hermano, con Raúl Salinas de Gortari, una persona que era comandante de la Judicial Federal, que hicimos cierta amistad. Y él me comentó que él trabajaba o hacía trabajos especiales para el hermano del presidente. Y esos trabajos especiales, después me enteré que consistían en llevar droga de México a Estados Unidos. ¿Sí? Y él me comentó que esto lo hacía en contubernio con miembros del ejército. Ahora bien, yo como consejo, como idea, yo le diría a Santiago Nieto que investigara las cuentas de todos los exsecretarios de la Defensa Nacional, porque todos ellos tuvieron ganancias muy jugosas por hacerle favores a grupos delictivos. Eso es indiscutible. Ahora bien, en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el año del 2007, creo que así fue en el año del 2007, se
detuvieron a 3 generales. Sí, uno de ellos fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que era comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Y este fue conocido como el narco general. Bueno, obviamente no fue detenido por Estados Unidos, fue detenido aquí mismo en México. Precisamente el que lo detuvo fue el secretario de la Defensa Nacional en aquella época, el que estaba en aquella época, que me parece que fue el general Enrique Cervantes. Él fue el que detuvo a este narco general. Pero cuando cae él, al poco tiempo también cae otro general que él trabajaba para el cártel de Tijuana, el general Alfredo Navarro Lara, que era ligado al cártel de Tijuana. Y también fue detenido, me parece ser que fue el general Arturo Cardona. Creo que este también fue detenido por intentar sobornar al que era delegado de la PGR en el estado de Baja California. Y estos fueron detenidos y aquí en México. Ahora, ¿por qué los detuvieron si el secretario de la Defensa estaba enterado? Por presión de Estados Unidos. Estados Unidos influyó, presionó a México para que los detuvieran porque se necesitaba limpiar hasta donde fuera posible la imagen. Ahora, el general Salvador Cienfuegos, él y el empresario Camil están ligados al tráfico de armas de Estados Unidos a diferentes partes del mundo. Pero estamos hablando de cantidades exorbitantes de armas. O sea, estamos hablando de 200,000 armas. Y estaba metido un empresario y el general Cienfuegos. Y todo esto, forzosamente, ahorita se va a dar a conocer con la detención del general Cienfuegos. Esto es definitivo. Van a salir muchos trapitos sucios y muchos ahorita se están desertando de las filas del ejército porque saben perfectamente bien que viene una investigación muy fuerte en contra de muchos miembros del ejército que estuvieron ligados a él en el sexenio anterior, en el de Peña Nieto. Ahora bien, ahorita podemos decir o podemos pensar, bueno, y entonces, ¿cómo Andrés Manuel le tiene tanta confianza a los miembros del ejército? Bueno, ya les dije, porque afortunadamente los miembros del ejército están acostumbrados a obedecer. Y si los altos mandos están limpios, se tiene que ir limpiando de arriba hacia abajo, como las escaleras, todo lo que viene siendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es definitivo. Ahora bien, en la Marina han sucedido también, por desgracia, actos de corrupción grandes en la Secretaría de Marina, pero esto se debe a que los altos mandos en el gobierno les daban la orden de que participaran o de que dejaran pasar X barcos y que no se metieran con ellos. Ahora, todo esto, espero yo que con Andrés Manuel todo cambie y que realmente tanto la Secretaría de Marina como la Defensa Nacional cambien su punto de vista y realmente le sean leales, no nada más al comandante supremo, sino que también le sean leales a su patria, a México. Y la verdad que Andrés Manuel les mete en la cabeza que deben de ser leales al pueblo de México y que no deben ni siquiera en sueños imaginarse el poder dejar pasar por alto ningún acto, ni de corrupción, ni de narcotráfico, sin que ellos se hagan de la vista gorda, que forzosamente ellos actúen y actúen como lo que son, defensores de los intereses de la patria. Bueno, sin más por el día de hoy, se despide usted su amigo Marco Antonio, pidiéndoles que por favor me dejen su comentario al final del video y
y ya me estoy capacitando para poder hacer mejor mis videos. Yo espero en cosa de una semana, 15 días, ya hacerles otra presentación un poco más profesional. Yo soy médico veterinario, no soy comunicador. Realmente yo me metí a hacer YouTube porque yo tenía muchas inquietudes y quería dar a conocer mi humilde punto de vista, que espero que de una o de otra forma les haya servido a algunos para despertar conciencia y realmente que seamos un poquito más honestos, más que tengamos un poquito más de ética profesional, moral, espiritual y que actuemos como buenos mexicanos. Sin más por el día de hoy, se despide usted su amigo Marco Antonio, pidiéndoles que por favor pasen la mejor de las noches, que mi Padre Dios los colme de bendiciones y nos vemos mañana.